Hola, me llamo Pablo y voy a explicaros una historia que tuvimos que leer en apoyo. Bueno, que tuve yo que leer porque cada uno escogemos una. Había un colegio en Valladolid en el que iban niños hijos de gente importante, que tenían bastante dinero y así. Pero un día vino uno de ellos es nuestro protagonista. Lo que pasa es que en ese colegio un día vino un niño llamado Muñoz. Vamos a poner así para que se diferencie de los demás, que venía no se sabía bien de dónde venía, pero se creía que era poblense, y entonces no encajaba con los demás. Entonces se reían de él. Y era el cosa. Muñoz era un niño extraño, según decía el protagonista en la historia, porque le daban a veces ataques de osadía. Es decir, una vez se quedó el balón atascado en el tejado del colegio, y Muñoz, antes de que pudieran reaccionar el resto, Muñoz subió arriba para cogerlo, escalando con una agilidad que nunca habían visto. Esa fue su perdición, porque después de que bromearon con él y eso, se le subió a la cabeza que tenía que encajar y entonces no le importaba. Entonces pues hacía cualquier cosa, por ejemplo subirse a la mesa, con tal de tener la aprobación de sus compañeros, aunque los profesores le riñeran, como hay algunos en muchas clases. Siempre de eso. Y bueno, pues entonces se portaba fatal, no aprobaba asignaturas, y al curso que viene, en el recreo, estaba solo. Ya era más tímido y eso. Siempre fue muy extraño, pero ahora es que ya está solo. El protagonista, más que nada por la mala conciencia que tenía, ya que él participaba a veces cuando se metían con él, aunque no participaba directamente, pero estaba allí y no lo evitaba, fue a hablar con él. A veces hablaba con él. Un día, nuestro protagonista estaba yendo al cine. Un día nuestro protagonista estaba yendo al cine y se encontró sentado delante de la puerta, en un banco de cerca, a Muñoz. Entonces se sentó a hablar con él. Al final fueron a ver la película juntos. Y después cuando salieron estuvieron hablando también un rato en un banco que había por allí. Muñoz contaba que su padre era traficante de esclavos, en un barco, que los esclavos escalaban por todos lados y hacían sus necesidades donde fuera, y que su padre les daba con un látigo. Nuestro protagonista dijo, eso le pareció una locura, porque él pensaba que en estos tiempos todavía no había tráfico de esclavos.
Entonces Muñoz decidió regalarle algo. Le regaló una navaja de las multiusos. La verdad es que era algo que le hacía ilusión desde hace tiempo, porque entonces estaba contento. Él dijo que era con lo que su padre mataba esclavos. Y esa noche el protagonista fue a casa. Estaba en su cama y escondió la navaja debajo de la almohada para que su madre no se la quitase si le veía con algo de eso. Y entonces, al día siguiente en el colegio ocurrió algo muy inesperado. Alguien había hecho sus necesidades en la silla del profesor. Entonces, los jesuitas se preguntaban quién habría sido. Y al final, nuestro protagonista dedujo que habría sido Muñoz, porque él le habló de lo de los esclavos que hacían necesidades, pero no dijo nada, no se atrevía a confesarse. Entonces, al día siguiente, Muñoz no vino a clase. Todos se preguntaban por qué, pero el protagonista ya supo que habría sido él, y igual lo habrían expulsado, se habría negado a venir más. Entonces pensó que esa navaja, ya que hacía tantas cosas, sería robada. Entonces decidió deshacerse de ella, porque si no sería cómplice del robo. Entonces fue a un río con la navaja por la noche y decidió tirarla al río para eliminar todas las pruebas y olvidarse del asunto. Se sentía raro por ahí, no dejaba de recordar a Muñoz y empezaba a sentir sensaciones raras. Hizo muy buen lanzamiento, por cierto. Entonces, después de eso, él fue volviendo a casa en medio del bosque y se encontró una imprenta. Entonces le pareció una imprenta con sus chimeneas humeantes y tal y cual, con sus maquinitas dentro. Entonces le pareció ver a un negro asomado a la ventana y se asustó. Se asustó porque con esa sonrisa le parecía que iba por él. Entonces el mundo explotó y murieron... No, es broma. Entonces él siguió volviendo a su casa, pero por el camino se encontró a otro negro con una cuerda en la mano y con una sonrisa que ni una muñeca de oro. Es decir, una sonrisa así más o menos. Y entonces él pues se asustó mucho porque pensó que le iba a hacer algo. Después se despertó y resulta que estaba en el mostrador de la tienda de su madre. Y parecía como si hubiese sido un sueño. Tampoco yo comprendí muy bien ahí porque al final la historia es un poco extraña y perturbadora. Pero, es decir, pues fue a casa con la madre y entonces pensó, él cuando vio al negro pensaba que era Muñoz y su ejército de esclavos que iban a por él, pero entonces pensó de alguna manera que Muñoz era su protector. Y ahí acaba la historia.